Para que se incorporen aquí la... Hola Evelyn, buen día. González Gaspar, incorpora y ya ganamos. Bueno, sobre vectores geométricos vamos a dar algunas pautas que en realidad este es un tema también, los podemos considerar dentro de los temas light, también llamado vectores físicos, ¿sí? Porque por la representación o el uso que tienen en física, ¿sí? Que son segmentos de rectas orientados, ¿sí? Que representan algo que no se ve, para decirlo así en términos simples, como la aceleración, la velocidad, el peso, etc. ¿Sí? Son todas magnitudes escalares, magnitudes vectoriales que necesitan ser representadas de alguna forma y que no se ven, pero que existen. Entonces se utilizan los segmentos rectos orientados y a partir de ahí el concepto de vector geométrico, porque justamente te toma como punto de referencia segmentos de rectas que se van orientando. Entonces, si yo dibujo una recta cualquiera, y en esa recta defino dos puntos, le pongo un principio y le pongo un fin, evidentemente estoy tomando un segmento de recta. Si ese segmento de recta ahora lo dirijo, por ejemplo, de A hacia B, evidentemente le estoy asignando un sentido. Le estoy asignando un sentido. Ustedes ya sabrán, por lo habrán visto en física y porque seguramente lo han escuchado por ahí, la diferencia que existe entre las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales, las magnitudes escalares, empecemos por esa, son las que quedan perfectamente definidas son los que nosotros cuando íbamos a la primera le llamamos números concretos. Es decir, quedan perfectamente definidas con el número y su unidad. Por ejemplo, 5 kilos, 3 gramos, 4 grados centígrados, 5 centímetros cúbicos, y bueno, no hay mucho más para decir. En cambio, una magnitud vectorial aparte de la parte escalar, que sería lo que se conoce como módulo, intensidad, ¿sí? Necesita también se define una cierta dirección y un cierto sentido. O sea que una magnitud vectorial, para jactarse de tal, debe tener esas tres cosas, ¿sí? Para estar perfectamente definida. Un módulo, una dirección y un sentido. Ejemplo práctico, ustedes están en la Plaza de España, dando vuelta ahí alrededor de la plaza, y pasa un tipo girando pobrecito ahí que anda desorientado como chancho que no le faltó el chiriquero. Anda el tipo dando vuelta y le pregunta al maestro, dice, ¿a cuánto está Carlos Paz? Y ustedes le dicen, a 42 kilómetros de acá, maestro. Y le dicen eso y es suficiente. No, evidentemente no. Le tienen que dar la dirección, decir, no, mira, tenés que agarrar la autopista, ¿sí? Para la zona oeste o norte, etcétera, ¿se entiende? Y le tenés que dar una dirección, que sería la autopista, y el sentido, ¿sí? De sur a norte, o de norte a sur, etcétera. Entonces, hay magnitudes que necesitan más cosas, o sea, que no se conforman solamente con que diga son 5 kilómetros. ¿Sí? 5 kilómetros ¿para dónde? ¿Para el sur, para el norte, para el este? ¿Por dónde? ¿En qué ruta? ¿Se entiende lo que digo? O sea, 5 kilómetros para Jesús María, y bueno, sí, pero tengo que tomar la ruta 9, no me puedo ir por, o sea, a lo mejor me puedo ir por otra ruta, pero digo, el camino más directo es la ruta 9, por decirlo así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, entonces ahí cuando yo dibujo esa flecha, oriento, evidentemente sobre esta recta de acción yo tengo dos posibilidades. O me dirijo de A hacia B o me dirijo de B hacia A. Pero fíjense ustedes que si pasan y lo miden el segmento,
¿sí? Y lo traduce en una escala de fuerza, por ejemplo, esa será la magnitud, será el módulo. ¿Sí? Pero fíjense ustedes que ya el sentido distinto hace que por más que midan lo mismo, los efectos sean distintos. Es decir, no es lo mismo el vector que va de A hacia B, levantando el techo, que viene de B hacia A moviendo el piso. Es decir, los efectos son distintos a pesar de medir lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Me parece que se justifique el uso en un vector físico para identificar un auto que va de Córdoba a Buenos Aires a 40 kilómetros por hora y otro que viene de Buenos Aires a Córdoba a 180. ¿Se entiende? Es decir, eso me hace entender lo que está sucediendo. ¿Está? Bien. Entonces, una vez que yo defino la magnitud vectorial, que necesito esto, claro, ustedes dicen, ahí está fácil, lo mido, lo multiplico por una escala de fuerza en Newton, por ejemplo, y tengo la fuerza en Newton, lo multiplico por una escala de peso, tengo la fuerza en peso, lo multiplico por una escala de velocidad y tengo una velocidad. Es cierto. Pero si alguno de ustedes me pregunta a mí, che, profe, ¿qué ángulo hace ese vector? ¿Sí? Ustedes dicen, sale como segunda pregunta, ¿respecto de quién? Y cuando ustedes dicen respecto de quién, sin querer queriendo, están invocando al padre de la geometría analítica, un señor que se llama Descartes, que introduce los sistemas coordenados cartesianos, de ahí el nombre de sistema. Y el más común en el plano, en R2, lo vimos en el plano complejo, está formado por dos ejes ortogonales. Ustedes reconocen, dos ejes ortogonales, perpendiculares quieren decir entre sí. Reconocen el tema de la convención. ¿Sí? Reconocen el tema de la convención, del origen a la derecha positivo, del origen para arriba positivo. El eje horizontal se llama eje de abscisas, el eje vertical se llama eje de ordenadas. Hasta ahí creo que todo el mundo sabe lo que estoy diciendo, ¿sí o no? Sí, profe. Por supuesto, del origen hacia la izquierda, negativo, del origen hacia abajo, negativo. Y esa es la convención para los sistemas que se llaman sistemas derechos, ¿sí? Sistemas derechos. Bueno, ya le vamos a explicar más producto vectorial, eso con más detalle. Bueno, entonces tengo esto, y ahora fíjense ustedes que yo en miniatura, un poquito más chico, escribo o dibujo un segmento orientado. Y le pongo un inicio. Le pongo, por ejemplo, inicia en el punto P, y termina en el punto Q. ¿Lo ven ahí? ¿Está? Pero como puse un inicio, igual que lo que hice arriba, en el A y el B, como puse un inicio y un final, según el orden que tome las componentes, iría de P a Q o vendría de Q a P. ¿Se entiende? Son las dos posibilidades sobre la misma recta de acción. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense ustedes que si yo acá paso una horizontal, cada punto, como recontra saben ustedes, cada punto en el plano ordenado, lo vimos en el plano complejo, queda representado por un par ordenado, ¿sí? De números, una componente en X y una componente en Y. En números complejos decíamos que la primera componente era la real y la segunda componente era la imaginaria. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a decir que el punto P tiene dos coordenadas, x1 y 1, y el punto Q tiene dos coordenadas, x2 y 2. A través del cruce o la intersección de esas dos rectas, una paralela al eje X y otra paralela al eje Y, en la intersección se encuentran los puntos. Es representada por el par ordenado que he puesto ahí. Entonces ustedes fíjense en que sin hacer un curso en la NASA, ustedes se dan cuenta que ahí se forma un triángulo rectángulo. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Y en ese triángulo rectángulo, este cateto no es otra cosa que esto. ¿Lo ven? Sí. Y este cateto no es otra cosa que esto. Que por supuesto esas diferencias extremas son números. ¿Ah? ¿Estamos? Sí, profe. Y ahora ustedes supónganse que yo cambio el punto de aplicación, el punto P, lo cambio y lo pongo por acá. Esas coordenadas extremas son tan buenas que me dicen, si quiero dibujar otro parecido a ese, pero nada más que en el segundo cuadrante, me dice
¿Cómo llegar al extremo final? ¿Cómo? Mido x2 menos x1, y2 menos y1, y tendría otro parecido al anterior. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Algunos dicen, che, loco, y si lo ponemos en el tercer cuadrante, lo ponemos en el tercer cuadrante, medimos las coordenadas extremas, x2 menos x1, y2 menos y1, y esas coordenadas me dicen cómo llegar al extremo, y así. Lo puedo poner acá también, para no quedarme corto, mido, y tengo. Y así podría estar toda la mañana poniendo el punto donde se me antoje, ¿o no? Sí, profe. Entonces ustedes dicen, bueno, gordo, pero vos ¿para qué fijaste un sistema coordenado en un origen dado? Si vaya a usar todo eso dando vueltas y no te decidís. Está como el muchacho ese que no se decía, saca a bailar a la chica. No te decidís. Entonces ahí ustedes, con la misma característica de cómo llegar al extremo, se van al origen y miden x2 menos x1, y2 menos y1, y obtienen ese vector que ya sale del origen. ¿Lo ven ahí o no? ¿Lo ven? Ese que dibujé en rojo. Entonces ustedes dicen, bueno, pero quiere decir que si yo a todos los otros los equipolo, es decir, le cambio el polo y los llevo al origen, o sea, a este lo llevo al origen, porque Don Einstein dijo que nada es absoluto, todo es relativo, ¿no es cierto? Si a este el origen coincide con el rojo, ¿o no? Al que está en el segundo cuadrante lo traslado al origen y coincide con el rojo y así con los otros. ¿Es correcto esto? Entonces a este asqueroso es el que se lo llama vector libre. ¿Sí? Ese vector que sale del origen que yo fijé es el vector libre. Y los otros que andan echando las pelotas por ahí son representantes de ese libre. ¿Se entiende o no? Entonces ustedes que son unos inteligentes bárbaros, de ahora en más, en lugar de trabajar con tantos representantes, trabajan con uno solo, que causaría el mismo efecto que los otros. Y que tiene una característica. A esta distancia le llamo a sub 2, a esta distancia le llamo a sub 1, y ustedes están viendo que las componentes del vector, que no tienen nada que ver con las coordenadas de los puntos, las componentes del vector A son estas que pongo acá. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Entonces, esto que lo voy a hacer. El A1 que llamé yo, y el A2. A1 y A2 son las componentes del vector libre A. Y como todos estos vectores tienen igual dirección, son todos paralelos, ¿sí o no? Sí. Son todos paralelos y en el origen coinciden todos. Todos tienen el mismo sentido, ¿es correcto o no? Sí. Y además miden lo mismo. Es decir, que mirando la definición de arriba, tienen igual módulo, igual dirección e igual qué. Sentido. Estos segmentos o vectores que cumplen estas condiciones se llaman equipolentes. ¿Está bien? Equi igual a algo. Polentes de polo. Y por eso es un vector libre, porque el polo se pone donde se me cante la gana. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y ustedes dicen, ¿qué quiere decir con eso de libre, chicarepito? Y vamos a darle valor a lo que dijo Einstein, nada es absoluto, todo es relativo. Si yo ahora mi sistema lo traslado acá, ¿lo ven o no? Sí. Sí. Ahora este pasa a ser el libre y los otros son representantes. ¿Está o no? ¿Entienden Sí, por qué es un profe. sistema libre sistema libre equipolente, lo que quiere decir eso? Equipolente igual dirección, igual magnitud, igual. Sentido.
Si ahora yo traslado a mi sistema acá, este pasa a ser el libre y los otros pasan a ser ¿qué? Equipolente. Repre. Ah, Representas. Exacto. ¿Entiende lo que quiere decir? Porque es un sistema libre, equipolente. ¿Está o no? Entonces, ya ustedes cuando vayan, acá aparece la letanía. Primera letanía. Esa primera letanía que le enseña Rodríguez, nadie dice x2 menos x1, ni y2 ni y2, ni y2 menos y1, porque no van a entender un carajo. De ahora en más, haciendo álgebra, pensando en álgebra, cuando quieran tener vectores, van a tener que hacer coordenada final menos qué. Coordenada inicial. Y esto es lo que se van a grabar a fuego. Para poder hacer todo lo que viene más adelante, los productos vectoriales, por ejemplo, que vamos a estudiar, necesitamos tener vectores. Y cuando me den puntos, que no es lo mismo, las coordenadas de punto, automáticamente yo voy a tener que hacer una diferencia de coordenadas extremas, ¿sí o no? Y esa diferencia de coordenadas extremas, automáticamente a este que lo tengo acá, me lo va a llevar al origen que yo quiero. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Y eso es lo que ustedes van a hacer cuando hagan la primera letanía, como les dije. Coordenada final menos coordenada Inicial. inicial. Entonces ustedes ya en números, si tienen, por ejemplo, el vector, tienen el punto inicial P, 2, 5. Y el punto final Q, menos 3, No sé, profe. sí, espérate, ya lo subo. Menos 3 estoy pensando, menos 3, 3. ¿Sí? Supongamos que ustedes tienen eso. ¿Ahora se ve? Sí. Bien. Entonces empieza en P, le doy Sí, el profe. sentido yo, termina en Q, o puede empezar en Q y terminar en P. ¿Está bien? Pero cuando yo aplico coordenada final menos coordenada inicial, me importa un carajo dónde empieza y dónde termina. ¿Se entiende o no? Entonces acá dije, empieza en P, termina en Q, lo dibujo. Vamos a dibujar. Dibujo el primer punto, 2, 5, una escala que elijo yo. Ahí está P. El otro punto es menos 3, 3. Ahí está Q. Empieza en P, termina en Q. Ahí tengo el representante. ¿Lo ven o no? Pero yo ahora ese lo quiero transformar en libre, equipolarlo al origen. Entonces le aplico coordenada final menos qué. Menos inicial. Entonces sería, el vector A va a ser, este sería el X1, este sería el Y1, este sería el X2 y este sería el Y2 en este caso. ¿Está bien? Aplico la letanía, coordenada final menos qué. Menos inicial. Y entonces me queda menos 3, menos 2, menos 5, 5 menos 3, perdón, 3, menos 5, menos 2. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo equipolan ahora. Lo llevan al origen con igual dirección, igual magnitud, midiendo menos 5 en X y menos 2 en Y. Y les apuesto 17 chivitos, 4 cabras el monte y 2 conejos, que ese que dibujé en rojo tiene igual dirección, igual magnitud e igual sentido el negro. ¿Sí o no?
¿Entienden lo que hacen cuando hacen diferencia de coordenadas extremas? ¿Entienden lo que están haciendo? Sí, profe. Entonces, de ahora en más, siempre que queramos tener vectores, coordenada final menos ¿qué? Coordenada inicial. ¿Sí? Bien. Y por supuesto, todo lo que digo en R2, este es un ítem particular que estamos viendo, R2 sería plano, que sería lo que hemos dibujado acá. Lo representamos así, R2. Se extiende a vectores de R3, o sea, en el espacio. Y ya vamos a hablar ahora. ¿Está? Profe, ¿podría Sí, profe. explicar cómo sacó el equivalente? Y resté las coordenadas extremas en X y en Y. Menos 3, menos 2, menos 5. 3, menos 2, 3, menos 5, menos 2. Listo, profe, gracias. Pero fíjense ustedes que ya hemos hablado de la dirección. Tienen igual dirección, son paralelos, ¿sí o no? Y en el origen coinciden. Tienen el mismo sentido. Apuntan los dos por el mismo lado. Miden lo mismo. ¿Sí? Y el mide lo mismo es lo que me está faltando analizar. Voy a girar un poquito la pantalla para allá para que se acuerden que yo acá había formado un triángulo de qué calaña. Rectángulo. Y en el triángulo rectángulo, es decir, que ustedes vean, ¿cuál es el lado más grande? La hipotenusa, que es justamente la longitud de la flecha, ¿o no? Por lo tanto, ustedes dicen, mira qué gordo fue su madre. Esa longitud la va a calcular aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Sí. Y entonces, segunda letanía, de ahora en más, en cualquier dimensión, los módulos se calculan aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Por lo tanto, el módulo de este asqueroso, que se representa así con doble flechita para distinguir, es un número en valor absoluto, que se lo distingue así para distinguirlo de los vectores con los números, porque si yo al número le pongo la barra, significa valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces uso la doble barra para los vectores, para los módulos vectoriales. Entonces, el módulo va a ser igual, de acuerdo a mi amigo Pitágoras, a la suma de los cuadrados de ¿qué? Los Que este le vectores. vamos a sacar raíz cuadrada, ¿sí o no? Entonces eso me da 25 más 4, 29. El módulo es raíz de 29 unidades de longitud, centímetros, metros, kilómetros, hectómetros. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, este jueguito. A partir de haber entendido la primera letanía, es decir, coordenada final menos coordenada inicial, a partir de haber entendido eso, vienen todos los ejercicios que ustedes se quieran hacer. Haber entendido cuál es el libre, haber entendido qué es un representante. Entonces ustedes, si les tiran un ejercicio y le dicen, a ver, yo conozco el punto inicial que está en 3,8 o en 3,5, por ejemplo. Y conozco el vector libre, este es el punto inicial de un representante de un libre que es el 5,7. Y les piden encontrar las coordenadas del punto extremo del representante. ¿Se entiende? Entonces ustedes dicen, bueno, de acuerdo a lo que más o menos me dijo el gordo este, si empieza en P y termina en Q, este es como que sería el X1, este es como que sería el Y1, este sería el A1 y este sería el A2. ¿Es correcto o no? Sí. Entonces es clarito que A sub 1 no es otra cosa, perdón, que A sub 1 no es otra cosa que X2 menos X1. ¿Correcto o no? Sí. Y A sub 2 no es otra cosa que I2 menos I1. En donde, evidentemente, conozco. ¿Cuál es la única incógnita? Y Entonces, en un acto total de arrojo, despejan X1 de la primera y queda A1 menos X2. O sea que para encontrar las coordenadas de los extremos, ya sea el inicio o el final, lo único que tienen que hacer es un simple pasaje de términos. ¿Está o no? Aplicando la letanía. Coordenada final menos ¿qué? Coordenada inicial. Entonces, en este caso, ¿cuántos cargos sería? Sería 5
menos ¿cuánto? Menos 3. Entonces 2. Y el I1 sería También es 2. A sub 2 menos I sub 1. Entonces A sub 2 es 7, menos 5, ¿cuánto da? 2. Esto sí quiere decir que el extremo de ese representante tiene que estar en dónde. En 2, 2. Y ahí está. Y ese sería otro ejercicio así de difícil, que lo único que tienen que saber es la letanía que yo enseñé. Coordenada final menos qué. Coordenada inicial. Bien. Y de ahí sacar lo que se les cante. ¿Está? Sí. Profe, ¿me puede explicar? Me perdí cuando hizo lo de cómo llegó al 7, al 5-7 del... ¿Cuál? No, son datos. Te digo, por ejemplo, yo bien. quiero encontrar el extremo de un representante de un libre de componente 5-7 y que inicia en el 3-5. ¿Cuáles son las coordenadas del extremo? Claro, creí que estaba conectado con el otro. No, es un ejercicio de las variantes de ejercicio que pueden tener sobre esto. ¿Qué les pueden pedir? ¿Se entiende lo que digo? Claro. Y otra pregunta, profe. Siempre cuando te dan 2 puntos como P y Q, siempre cuando nosotros les marcamos el sentido, va a ser partiendo desde el primero hacia el segundo. Por eso, cuando vos apliques coordenada final menos inicial, a vos te va a importar un carajo que vaya para abajo que vaya para arriba. Bien. ¿Te das cuenta? No falla el coordenada final menos qué. Bien. No, yo digo como graficó acá para abajo, hacia Q. Digo, bueno, capaz que siempre es desde el primero hacia el segundo. No. Por eso digo, el concepto es amplio en cuanto vos digas coordenada final menos inicial, porque si vos ahora le cambias el sentido ahora el inicio es Q y el final es P, ¿o no? Claro. Entonces aplica la letanía coordenada final menos inicial y te va a dar el opuesto de ese. Bien. ¿Te das cuenta? Sí. O el mismo con el libre. Si aplicas coordenada final menos inicial, te va a dar el opuesto de A, con igual dirección, igual magnitud, pero sentido contrario. ¿Está? Sí, así es. Bueno, entonces fíjense. Si ustedes ahora a este concepto, que ya habían entendido en el plano, porque inclusive es más fácil para dibujarlo, inclusive, ¿no es cierto? Lo llevamos al espacio, y entonces ya hablamos ahora no de un par ordenado, sino que hablamos de ternas ordenadas en el espacio, porque tenemos 3 ejes. El eje X, que es mi dedo, el eje Y, que es el dedo grande, el mayor, el índice es el X, este sería el Y, y el pulgar sería el Z. ¿Se entiende o no? Bueno, esto que ustedes están mirando de frente, acá yo lo voy a dibujar en el pizarrón. Y evidentemente, cuando lo dibujo en el pizarrón, lo tengo que dibujar así para que ustedes vean algo. Interpretando que esos tres ejes entre sí son perpendiculares, aunque no lo parezcan. ¿Se entiende o no? Sí. El eje X estaría puesto de punta, pero si yo lo dibujo de punta, como ustedes están mirando al frente del pizarrón, no van a ver un carajo porque sería un punto. ¿Se entiende o no? ¿Está? Entonces ahí tenemos el origen. Ahora el origen es 0, 0, 0, es una terna. ¿Está bien? Bueno, todo lo que dije en R2, esto sería R3. Y es lo que constituye un sistema derecho. Fíjense que yo acá estoy usando la mano derecha mía. Tengo las 2 manos acá, ¿ven? Esta es la derecha. ¿Está o no? Sí, profe. Bueno, y sobre la derecha yo tengo definidos los ejes. Entonces, el sistema derecho tiene que ver con un poco la convención que yo voy a tomar para decir cuándo es positivo o cuándo es negativo. Entonces, mirando así, dentro del aula donde yo estoy ahora, lo que mido para arriba es positivo, lo que mido entrando para el lado de ustedes es positivo y lo que mido para acá es positivo, que es justamente lo que ustedes están viendo, ¿o no? Pero claro, esta recta que contiene a Z es infinita, sigue para abajo, ¿o no? Lo que pasa con esta, lo que pasa con esta. Entonces, lo que ustedes ven es lo positivo para sistemas de derecho. X, Y, ¿qué? Z. Cuando quieran dibujar en el espacio, lo que vaya en sentido contrario a Z será para valor negativo, lo que vaya en sentido contrario a Y, menos Y, lo que venga contrario a X, menos X. ¿Se entiende esto o no?
Sí, profe. Entonces, que lo que yo he dibujado ahí es lo que ustedes estarían viendo. Lo que estarían viendo. Ahora, si quieren dibujar una coordenada en X negativo, prolongan el eje y lo dibujan sobre X negativo. Entendiendo que son perpendiculares. ¿Está? Bueno, entonces yo directamente acá puedo tomar puntos. Por ejemplo, puedo tomar el punto P de coordenadas 3, 2, 1. ¿Y cómo lo dibujo? Bueno, esto es la primera en X, la segunda en Y, la tercera en qué. Z. Porque ahora ya no hablamos de pares, sino de ternas. Estamos en el espacio, son 3 ejes, es entendible. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, elijo una escala, mido 3 unidades en X, que son positivas en este caso, 2 unidades en Y, y tiro las paralelas. Y aunque no parezca, esa huevada que puse ahí, entre sí son perpendiculares, ¿o no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, este le vamos a poner 5 para que lo vean bien, levanto ahí 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí tendría el punto P. ¿Entienden? ¿Entendieron cómo hice? El Z, una vez que tengo el plano, porque esto sería el piso mío, ¿está o no? Lo tengo en el piso, que sería la proyección, y ahí levanto perpendicularmente porque el Z lo mido vertical, ¿o no? Paralelo a Z, le levanto las 5 unidades. ¿Se entiende o no? Bien, si tomo otro punto, por ejemplo el punto Q, que tenga, qué sé yo, menos 2, 4, menos 3, por decir algo, ¿sí? Entonces, claro, ahora menos 2, me vengo por este lado. Marco menos 2. Porque es negativo, ¿lo ven o no? En Y dice 4, entonces sería por acá. Trazo y trazo. En ese momento es como que el punto de proyección está en el piso del nivel. Y a partir de ahí me dice que mida menos 3, pero como es negativo, ahora me tengo que ir para abajo para arriba. Entonces mido para abajo 3 unidades. 1, 2, 3. Y ahí tengo el punto Q. Y entonces 1. Y ahí tendría el representante que empieza en P y termina en Q, en este caso. ¿Lo ven o no? Evidentemente, el libre acá se va a sacar aplicando la letanía. Y lo único que haría es agregarle ¿qué? ¿Qué le agregaría? La tercer ¿Qué componente. preguntó, profe? ¿Qué le La agregaría? coordenada inicial, final y inicial de Z. En Z. O sea que todo lo que dije en plano es válido para el espacio. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y entonces ustedes ya ahí, con eso que acabo de decir, dicen, ¿cuál sería el libre llevado al origen? Lo voy a llevar, lo voy a equipolar. Y bueno, coordenada final menos ¿qué? Y Inicial. entonces sería menos 2 menos 3, menos 5. 4 menos 2, 2. Menos 3 menos 5, Menos 8. menos 8. Si ustedes a partir del origen dibujan eso, menos 5 para acá, ¿sí? 2 para acá, y menos 8 para abajo, le ha puesto 17 chilitos que va a aparecer un hijo de su madre más o menos así. Que va a tener igual dirección, igual magnitud e igual sentido, ¿o no? ¿Y de dónde va a arrancar? Y ahí está el vector libre. Lo mismo que hice en el espacio, en el plano. ¿Se entiende o no? Lo que pasa es que acá hay una pichicata, es más, hay que imaginarlo porque son, ¿está?
Y por supuesto, si quieren sacar el módulo, he dicho que todo módulo se calcula aplicando el teorema de Pitágoras, porque la longitud de este módulo va a ser igual a directamente. Eso sería la proyección de este en el plano del piso. ¿Sí? Pero como yo tengo una componente en Z, le agrego y a esto le saco raíz cuadrada. Y todo módulo se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. O sea que en este caso sería 25 más 4 más 64. Bueno, lo resuelven eso, 29 más 64. 13, 9. Profe, no se ve bien el pizarrón, se ve todo muy chiquito. Es el módulo, estoy aplicando Pitágoras. ¿Lo ves? Sí, profe, ahora sí. Módulo, 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 4, 8 al cuadrado 64. Aplico Pitágoras, ¿está? Y me da raíz de 93 unidades de longitud. Y ese sería el módulo de SB. ¿Entendieron? Profe, disculpe por la pregunta, ¿es por todo por la raíz cuadrada? Porque... Lógico, porque es Pitágoras. Acuérdate que Pitágoras es el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero vos no querés el cuadrado de la hipotenusa, sino la hipotenusa sola. Entonces acá raíz cuadrada. Bueno, nos queda un minuto, nos reconectamos. ¿Vieron todo lo que acabo de decir? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Vieron entonces cómo se hace la representación? Acá es una cuestión de imaginación, porque acuérdense que el eje X, que es perpendicular a los otros dos, está dibujado pichicata, está dibujado en perspectiva. ¿Se entiende o no? Por eso entonces a veces las representaciones en el espacio dejan volar la imaginación, ¿sí? Para interpretar lo que estoy haciendo. Porque estoy dibujando algo del espacio en el plano. ¿Se entiende o no? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el eje de la Z, Sí. por ejemplo, el -8, ¿se cuenta a partir, o sea, los -8 a partir del eje de las Y? O sea, No. desde el eje de la Y para ahí, o ¿Vos desde el punto que está entendés lo arriba. que yo hago acá cuando yo hago esto? Fíjate, a ver, voy a girar de vuelta. Mira. A ver si entendés lo que hago acá. Voy a con el punto P. Fíjate, el punto P dice 3, 2, 5. ¿Está bien? Sí, Yo mido 3 unidades en X. Ahí está. sí, 2 unidades en Y. sí, Y trazo una paralela al eje X y una paralela al eje Y. Donde se cortan, tendría ese punto, ¿o no? sí, Ese punto es un punto que está en el piso. claro. En el piso de mi habitación. Y de ahí, del piso, paralelo a Z, mido ¿cuántas unidades? Ah, listo, listo. ¿Está listo o no? Sí, profe, ahora sí, En gracias. el otro, como me dice que es -8, ¿a dónde me tengo que ir? Para abajo. Esta. Y hago lo mismo. ¿Está o no? Sí, sí, profe, muchas gracias. Bien. Al pelo. Entonces ya hemos visto cómo se representa. Hemos hablado de esto del sistema de derecho. El sistema de derecho es cuando un primer eje se le llama el eje X, siempre. Segundo eje se le llama el Y, y tercer eje se le llama el Z. Esa es la convención. Entonces dice esta convención de derecha que para que sea sistema de derecho, el primer eje se debe acercar al segundo en sentido antihorario, ¿sí? Y me da el sentido del pulgar. ¿Se entiende o no? ¿Ven? Si el primer eje se acerca al segundo en sentido antihorario, me da el sentido del pulgar. ¿Por qué? Porque estos tres ejes son entre sí perpendiculares. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, sin querer queriendo, estos sistemas de derechos tienen que ver con la regla de la mano derecha. ¿Está o no? Porque también hay una regla de la mano izquierda. Sino que nosotros convenimos acá usar sistemas de derechos. ¿Entiende o no? Es como cuando decimos medimos los ángulos positivos en sentido antihorario. Es una convención. ¿Se entiende?
Bien, entonces por ese motivo el sistema derecho con ángulos negativos, antihorarios, sería el sentido positivo que yo mido. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la terna de ejes, para que entiendan qué es lo que quiere decir esto, los tres ejes son perpendiculares entre sí, ¿o no? Y dependiendo del plano que yo tome, uno pasa a ser perpendicular al plano formado por los otros dos, ¿o no? Ustedes fíjense que acá abajo, si yo pongo el X ahí, pongo el Y ahí y pongo el Z ahí, este plano que está acá, que sería el piso donde ustedes están parados ahora, ¿lo ven? Sí. Sí. Ese plano sería el Sí, plano sí. XY, piso. Vamos a poner así, piso. ¿Está? Este plano sería el plano IZ, pizarrón, ¿o no? Sí. Y este plano sería el plano XZ, la pared que tengo allá, ¿o no? ¿Lo ven o no? Sí. ¿Lo distinguen los tres planos? Sí. Entonces, Sí, si yo analizo el primer eje hacia el segundo en el plano XY, estoy diciendo esto. En sentido antihorario, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería el sentido positivo que me queda? ¿Qué eje? Ahí está. Está la positiva. ¿Está? Sistema derecho. Ahora cambio de plano, me voy al IZ. El I pasa a ser primer eje al tercer eje, siempre en el orden, del segundo al tercero, el sentido antihorario. ¿Sí? ¿Qué queda perpendicular ahí? F. Es el que entra para el lado de ustedes, ese es positivo. No. Y si tomamos el XZ en sentido antihorario, ¿sí? ¿Cuál es el que queda? Entonces, ¿ven por qué sistema derecho? ¿Que es lo positivo o no? ¿Entendieron? Bien. Por eso es un sistema derecho, ¿sí? Y el sistema izquierdo es el revés. En vez de hacerlo en sentido horario, en sentido antihorario, lo hacemos en sentido anti. Y quedaría así como estoy poniendo acá. Por eso esta es la regla de la mano izquierda, no la vamos a usar nosotros. Regla de la mano derecha, tenganlo en cuenta cuando veamos producto vectorial, que da otro vector y ahí va a aparecer algo y vamos a hacer revivir la regla de la mano derecha. ¿La están viendo acá o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a la segunda pregunta, a la pregunta que me hicieron ustedes telepáticamente, es decir, che, gordo, ¿y qué operaciones podemos hacer con estos vectores? Que para colmo son huevadas abstractas, como decíamos recién. ¿Qué operaciones puedo hacer? ¿Está? Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer? Puedo hacer suma, que es la operación más básica de todo y que a todo el mundo le gusta, sumar, ¿sí? Pero usted dice, ¿cómo carajo haría para sumar vectores con este concepto de abstracción que tengo? ¿Sí? Bueno, si bien yo lo dije recién, que no hay que confundir componentes, porque las componentes vectoriales se sacan aplicando la letanía con coordenadas de puntos, existe entre ellos una correspondencia natural. Y ustedes dicen, ¿qué carajo querés decir con eso? Si yo dibujo ahora en un sistema coordenado cartesiano ortogonal dos vectores libres, o sea que el B y el A, ¿lo ven? Esos vectores posicionan puntos, que son los vectores posición que me enseñan en la física. El punto extremo acá, pongámosle P, y el punto extremo acá,
Pongámosle Q. ¿Lo ven o no? Sí, Sí, profe. profe. Si bien no tienen nada que ver las coordenadas de puntos con las componentes de vectores, en este caso existe una correspondencia natural entre puntos y vectores. ¿Por qué carajo? Porque el punto P, que es extremo del vector A, ¿lo ven? Sí, profe. Sus coordenadas, las coordenadas del punto, son exactamente, pongámosle I1, X1, son exactamente las componentes del vector libre A. ¿Lo ven o no? Sí, Y las coordenadas del punto, por esta correspondencia natural, son las componentes del libre B. ¿Lo ven o no? Sí. sí, profe. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, gordo, pero yo sí sé, por la matemática básica que me enseñaron allá en teoría del conjunto, que yo podría sumar el punto Q, el punto P sería X1 y 1. ¿De acuerdo o no? Sí. Y el punto Q sería, por ejemplo, X2 y 2, que serían estos valores que están acá, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ustedes, que son unos inteligentes barros, si ya se están preguntando, dicen, che, loco, pero los pares ordenados de números reales, ¿sí? ¿Se pueden sumar? Es decir, yo podría sumar este par. Piensen en números complejos. Y sí, Sí, suma se puede. las X por un lado y las Y por el otro. Rematamos puntos, se me va a caer. ¿Lo podría sumar? Sí, las homólogas. Piensen en números complejos. ¿Y cómo se hacían números complejos? ¿Cómo sumaban? Y los imaginarios por un lado y los reales por el otro. Exactamente. Y entonces acá serían componentes homólogas, Las ¿o X no? por un lado y las Y por el otro. Exactamente. Componentes homólogas significa que tienen la misma posición. X con X y con Y. Entonces, ¿cómo quedaría esto acá? X1 más X2. ¿Es correcto esto? ¿Está bien? Bueno. Pero digamos que en esta correspondencia natural, esto sería A sub 1 a sub 2, que son las componentes del libre, ¿sí o no? Esto sería B sub 1, B sub 2, que son las componentes del libre E, ¿sí o no? Sí. Entonces ustedes me están diciendo que se pueden sumar pares ordenados, ¿o no? Sí. Sí, Sí. Y los pares ordenados, ¿qué representan en el plano? ¿Un qué? un vector, ¿Un qué? Un Un punto. 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 Un punto. ¿Y esos puntos se pueden posicionar con vectores libres? Sí. Entonces, en definitiva, ¿qué carajo puedo sumar? ¿Se entiende lo que dije? ¿Los pares ordenados se pueden sumar? Sí. Sí, ¿Y esos pares ordenados qué representan en el plano o en el espacio? Punto. punto. Los puntos, ¿se pueden posicionar con vectores? Sí, Sí. entonces puedes sumar Por lo tanto, en vectores. definitiva, ¿qué carajo puedo sumar? Vectores. Ahí está. Ahí está. Entonces ustedes, de ahí surge lo que vimos en números complejos. Los nenes con los nenes y la nena con qué. Con las nenas. Entonces, esto sería no otra cosa que qué cosa. La Ya suma sin de andar vectores. con tanto rodeo, bueno, justo quedaría entonces la suma de quién. De los vectores. Exacto.
¿Entendieron entonces toda esa historia que hice? Porque evidentemente no es lo mismo coordenadas de puntos que componentes de vectores, ¿sí? Pero en esta correspondencia natural, si puedo sumar pares, los pares son puntos, y los puntos se posicionan con vectores, en definitiva puedo sumar vectores. ¿Entienden esto? Sí, profe. Y por supuesto, todo lo que dije en R2 es válido para R3. Y ahí la chora de la física, gracias a esto, que es el álgebra lineal, que me permite hacer esta suma, hace lo que ustedes llaman método del paralelogramo. Es decir, tiran una paralela, tiran una otra paralela y obtienen ahí ¿quién? La resultante. Y ahí está lo que hace la física, la chora de la física, y copia el polígono de fuerza y toda la pelotudez que ustedes han visto en estática. ¿Lo ven o no? Sí. No llegamos todavía a estática, profe. ¿Entendieron? Y una vez que definimos la suma, todo el mundo sabe que la suma tiene las 4 propiedades que nadie discute. La suma es conmutativa. Sí. Y Sí. sí, porque acá por el polígono de fuerza, llegar a este punto, que sería el A más B, lo puedo hacer por este camino o lo puedo hacer por aquel, ¿o no? Entonces es conmutativa. Se ve en el dibujo. También es asociativa, si en lugar de tomar 2 vectores libre tomara 3. ¿Está o no? Sí. Y también tiene elemento neutro. ¿Cuál sería el elemento neutro acá? Y sin lugar a dudas, el vector nulo, ¿o no? Que sería el origen. Sí. Cualquier flecha sumada al nulo me va a dar la flecha misma. ¿Es correcto? Sí. Y también tiene elemento inversible, que se llama inverso aditivo. ¿Sí? Que en la sería con jerga la de dirección contraria. Claro, que tiene igual dirección, igual magnitud, pero sentido contrario, y que nosotros le llamamos vector opuesto. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer A menos B, no existe la diferencia de vectores. Ya lo vamos a ver después como una propiedad de los espacios vectoriales y ahí se van a caer de espalda, porque yo siempre digo que no existe la diferencia de vectores. Porque ustedes al minuendo le suman el subtrayendo cambiando de qué. De signo. O sea que le suman el opuesto, porque la propiedad lo permite, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo acá, por ejemplo, hago A menos B, no estoy sumando de esa manera, sino que estoy haciendo A menos B, haría esto. B se me iría en sentido contrario, ¿lo ven o no? Sí. Y al volver a aplicar el paralelogramo, obtendría ese que está ahí. Que al postre es este mismo, ¿o no? Que a la postre es ese mismo, ¿sí o no? Sí. Y entonces ustedes ahora entienden por qué en la física o en la estática le decían, che, cuando quieras restar los vectores, ponelo a los dos saliendo del origen y cruzalo con otro. ¿Está o no? Ponelo a los dos saliendo del origen y cruzalo con otro, ¿o no? Y según donde termine la flecha, ese va a ser el minuendo, y donde empiece la flecha, ese va a ser el sustraendo. Entonces, termina en P, significa que es A menos ¿quién? Porque podría ser B menos A. Pero la resta no es conmutativa, a diferencia de la suma, ¿sí o no? ¿Está? Sí, profe. Bueno, y entonces ahí ustedes, colorín colorado, han hecho las operaciones que les enseñan en los métodos famosos gráficos que parecen como tomados del Espíritu Santo. Evidentemente, los métodos gráficos se basan en el álgebra lineal. ¿Está o no? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra operación fácil se puede hacer fácil con vectores? Fácil. Supongamos que dibujo esto.
Dibujo un libre A. ¿Lo ven ahí? Y a ese libre A se me ocurre multiplicarlo, a mí se me ocurre hacerla más larga la flecha. Entonces yo, por ejemplo, podría tener esta otra. ¿Sí? Y como está en la misma línea, si este es A sub 1 y este es A sub 2, este es B sub 1, este es B sub 2. Pero ustedes fíjense que tanto en las proyecciones como sobre la dirección de A, uno está a continuación del otro. ¿Lo ven o no? Entonces podría decir, sin temor a equivocarme, que el vector B, que está en la misma línea de A, sería múltiplo escalar del vector A. Entonces dicen, ¿qué es lo que es múltiplo escalar? Que la alfa pertenece a quién, por ejemplo. Y entonces ahí surge la otra operación que se puede hacer. La multiplicación de un escalar por un ¿qué? Por un vector. Por un vector. Y me da por resultado otro ¿qué? ¿Qué me daría? Otro vector. Otro vector. ¿Está bien? Entonces ustedes dicen, si yo multiplico un escalar por un vector de R2, todas las componentes quedan multiplicadas por ese ¿qué? Entonces, este en lugar de B1 sería alfa por A1, ¿o no? Sí, profe. Y este en lugar de B2 sería alfa por quién? Por B1. Por A2, ¿sí o no? A2, sí. ¿Se entiende o no? Y si fuera en el espacio, ¿qué tenía que hacer? Y listo. O sea, resumidas cuentas, la suma de vectores me da por resultado otro ¿qué? Otro Que vector. resulta, tanto en R2 como en R3, que resulta de sumar entre sí sus componentes ¿qué? Homólogas. Homólogas. ¿Sí? Tanto en R2 como en R3, el producto de un escalar por un vector me da por resultado otro ¿qué? Otro vector. Cuyas componentes quedan multiplicadas por quién. Por un escalar. Listo, ya está. Ahí están las dos operaciones básicas y las más fáciles del álgebra. ¿Sí o no? Y más de uno dirá, pero gordo, si en matrices me lo diste también, ¿o no? Sí. Porque podría pensar que las matrices en sus filas o columnas está compuesta por vectores, ¿o no? Claro. Y entonces fíjense en ustedes, dicen, ah, claro, lo mismo, gordo, que me explicaste en matriz. Nada más que allá sumaste matrices y multiplicaste un escalar por una matriz. Pero la definición que acabo de dar es la misma, ¿o no? Sí. ¿Cómo es lo mismo, gordo, que repito? Y sí, porque en matrices no decíamos que para sumar matrices tenía que ser de igual orden. Sí, ¿Decíamos sí o no? sí, Sí, profe. Para sumar vectores de R2, ¿no tienen que ser los dos de R2? Sí. sí. Para sumar vectores de R3, ¿no tienen que ser los dos de R3, digo dos como mínimo? ¿De R3, sí o no? Sí. Entonces estoy diciendo lo mismo. Y cuando sumaba matrices, ¿qué es lo que hacía? Sumaba elemento homólogo ¿con qué? El A11 lo sumaba con el B11, ¿o no? El A12 con el B12, ¿era así o no? Sí, Sí. Y estoy diciendo lo mismo. Y cuando yo decía, si multiplico un escalar por una matriz, decía todos los elementos de la matriz quedaban multiplicadas por quién. Por el escalar. Y acá estoy diciendo lo mismo. ¿Entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. Y por supuesto, automáticamente, igual que vimos en matrices, se desprenden las propiedades de la multiplicación. ¿Cuáles son? Distributivas respecto de la suma de vectores. Distributivas respecto de la suma de números. La asociatividad del producto y el famoso 1 por algo que daba algo. ¿Se acuerdan? Es decir, por ejemplo, una de esas propiedades, para que nos vean más claro, sería, por ejemplo, K
por A más B. Según esa propiedad, K por A más B, ¿a qué es igual? Distributiva respecto de la suma de vectores, ¿o no? Pero también puede ser distributiva distributiva respecto de la suma de escalares, ¿o no? ¿Cómo sería esto? ¿Es correcto? Sí. También la asociatividad del producto. Los escalares se pueden asociar, la multiplicación es asociativa, ¿sí o no? K' y la última, la más difícil toda. 1 por A, ¿quién es? Ah, La vimos en matrices, ¿sí o no? Sí. Bien. O sea que estamos repitiendo lo mismo que antes. Nada más que ahora lo estamos aplicando en vectores geométricos en R2 o en R3. Las operaciones más fáciles del álgebra son la suma y la multiplicación por escalar. ¿Se convencen de eso? Y de acá, de esta definición que yo hice en circulito ahí, van a copiar ustedes una conclusión. Importantísima, conclusión que se llama condición de paralelismo entre vectores. Haciendo álgebra, pensando en álgebra, de ahora en más decimos: dos vectores son paralelos si uno es múltiplo escalar del otro. ¿De acuerdo? ¿Entienden la condición de paralelismo? Dos vectores son paralelos si uno es múltiplo escalar del otro. ¿Entendieron? Háganle un cuadrito importante porque ahí estamos haciendo álgebra pensando en algo. Dos vectores son paralelos, no importa la dimensión. ¿Está o no? Por eso hago álgebra pensando en álgebra. Dos vectores son paralelos si uno es ¿qué? Listo. ¿Qué es lo que estaría indicando esa formulita? Múltiplo escalar sería alfa, ¿o no? Bien. ¿Quedó clarete? ¿Quedó clarete, muchachos locos, sí o no? Sí, profe. Quedó. Entonces, ahora vamos a los bifes, dijo el carnicero amigo mío, mientras cacheteaba una nalga colgada del gancho. Yo para probar estos ejercicios, para probarme yo y ganar tiempo, y no estar como pavote haciendo 200.000 de suma y 200.000 de multiplicación, me inventaba ecuaciones matriciales, o mejor dicho, ecuaciones vectoriales. ¿Por qué? Porque en esa ecuación vectorial yo ponía, juntaba, mezclaba las operaciones que me habían enseñado por separado. Y yo decía, si soy capaz de reconocerlo en una mezcla, evidentemente lo puedo reconocer por separado. Y entonces así mataba 2 pájaros, 3 pájaros, 15 pájaros al tiro. ¿Sí? Entonces agarraba y decía, bueno, a ver, me iba al plano, porque inclusive después hacía la verificación gráfica. Y decía, por ejemplo, a ver, voy a tomar el vector A, que sea 3,1, el vector B, menos 3,2,
y el vector C, 4 menos 5. Por supuesto, vectores del plano, ¿o no? Todo lo que digo en el plano es válido para el espacio. ¿Está o no? Sí, profe. No, que en el plano es más fácil dibujar porque se ve en verdadera magnitud. En el espacio tengo la pichicata, ¿sí? Entonces ustedes acá a este ejercicio lo van a completar en su casa, pero lo van a completar en la versión gráfica, o sea que lo van a hacer también gráficamente. Es un sistema de coordenado cartesiano, van a dibujar y van a sacar la conclusión que vamos a sacar nosotros ahora analíticamente. Entonces supongamos que me dicen a mí, encontrar un vector X tal que verifique la siguiente ecuación. ¿Se entiende? ¿Entiende el ejercicio que estoy planteando? No, profe. Digo, me dan como dato los vectores A, B y C. ¿Sí? Sí. Y me dicen que encuentre un vector X, que no conozco, tal que verifique esa ecuación vectorial. Que 3x menos 2a sea igual a 2x menos, más 4b menos 2c. ¿Lo ven? Entonces ustedes se pueden hacer una ecuación vectorial donde están interviniendo las dos operaciones básicas, la suma y la multiplicación por escalar, de espejo como de espejo en las ecuaciones normales. Es decir, paso las x para un miembro y las x para el otro. Cuando paso, y los otros vectores para el otro lado. Entonces cuando paso, acá pasa 3x, me pasa negativo, me queda 3x menos 2x, y allá me va a quedar 2a más 4b menos 2c. ¿De acuerdo o no? Sí. Pero si tengo 3 chanchos y me como 2, me quedo uno solo. Y me queda 2a más 4b menos 2c. Y fíjense ustedes que ahí el vector x me queda como una combinación lineal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso también en matrices? Sí. Y entonces ahora vamos a empezar a discriminar. Si multiplico un escalar por un vector, ¿qué me da por resultado? Vector. Y si multiplico un escalar por un vector, ¿qué me da por resultado? Otro vector. Y si multiplico un escalar por un vector, ¿qué me da por resultado? Otro vector. Y si sumo vectores, ¿qué me da por resultado? Otro vector. Entonces ahí hice las dos operaciones juntas, ¿o no? Sí. Como ya entendí que la suma se suman componentes homólogas y que el producto por un escalar se multiplican las componentes, entonces yo ahora en el cálculo auxiliar empiezo a hacer rápido. Voy a hacer 2a, y 2a sería 6, 2. ¿Por qué? Y porque multiplicó el 2 por Es cada... lógico porque dice que cada componente queda multiplicado por el escalar, ¿no? 4b, y le pongo menos 12, 8. ¿Sí o no? Sí. Menos 12, y le pongo menos 4, 10. Menos 8, profe, ¿no? No es menos 2 por... Ah, 2 por menos 4, 8. Perdón, menos 8. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y si multiplico un escalar por un par, ¿me da otro vector? Sí. Y si sumo vectores también, pero para sumar tengo que hacer los nenes con los nenes y la nena con qué. Con las nenas. 6 menos 12 menos 8, lo hagamos fácil, menos 20. Menos 20 más 6, Menos 14. 8 más 2. 10. Y efectivamente, si sumo vectores, me da por resultado otro qué. Otro Que vector. resulta de sumar sus componentes homólogas. ¿Es cierto lo que dice el teórico o no? Listo, me voy a dormir tranquilo porque ya entendí
lo que tengo que hacer. ¿Está o no? Ahí le queda 20. No sería 20, profe, me 10. ¿A dónde, hijo? La suma de Perdón, las i. 18 sería. 2,8 más 10. No, perdón, me olvidé, vi 0 ahí. Serían 20, tienes razón. Porque lo vi como un 0. No vi el 1. ¿Está bien? ¿Está? Sí. Y ahí está, en ese ejercicio, maté 2 pájaros solo tiro. Sí, es 20, ahí me había visto el 0. Y en este caso tiene que le dio justo X, porque hizo 3X menos 2X. Pero si le hubiesen quedado 2X o 3X, después lo que le da, usted lo multiplica por lo que le quedó en X. Por el recíproco, porque Claro. lo pasas al otro miembro como recíproco. Si es 3, lo pasas como un tercio. Y ahí le quedaría X. Y te queda el producto de un escalar por un vector, que el escalar en ese caso sería un tercio, un medio, un quinto. ¿Está o no? Sí, lo que le queda. Sí, gracias. De nada. Bueno. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces como verán, ahí ustedes váyanse a dormir tranquilos porque si hicieron eso, ya practicaron todo. Lo que podían hacer en 5 horas. Bueno, ustedes esto lo van a hacer gráfico también. ¿Sí? Lo más gráfico que puedan. Y van a dibujar los vectores padres o los vectores iniciales y van a encontrar la resultante, porque eso que están sacando es la resultante, es como que aplicaron un polígono de fuerzas, ¿sí o no? Sí. Con una determinada escala y encontraron la resultante cuyas componentes son menos 14 que 20. 20. Entonces eso se tiene que ver gráficamente para que vean cómo la chora de la física inventa el polígono de fuerzas, inventa el polígono, el método del paralelogramo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, me dan A menos 2B, una operación entre vectores, y me dicen que esa operación da 3, 3. Y me dice que tengo otra operación, A más B, y me dice que eso da menos 1, 7. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, ¿qué le puedo pedir yo ahora de acuerdo a lo que hemos visto? Le puedo pedir, por ejemplo, que me encuentren el módulo de A y el módulo de B. Eso lo pueden calcular porque ya saben que todo módulo se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Pero ustedes dicen, gordo asqueroso, ahí me he puesto una trampa porque no me hay dicho cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Sí o no? Sí. O sea que ustedes tendrían que descubrir cuánto carajo vale A y cuánto vale B. Lo que sí he dado, una operación que involucra A y B, pero no di A y B. ¿Está? Sí. Entonces ustedes, que son unos hágase bárbaros, dicen, loco, lo que tenés ahí no es otra cosa que un sistema de 2 ecuaciones con cuántas incógnitas. Con 2 incógnitas. Cuando hay incógnitos. ¿Cuáles serían las incógnitas? Ahí Ahí ve. ve. Ahí ve. Entonces ustedes apliquen un método del cursivo, sustitución, igualación, y encuentren cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Se animan? Sí. ¿Se animan solitos? Sí. Y una Sí, vez que profe. tengan A, apliquen Pitágoras, saquen el módulo de A. Y una vez que tengan B, apliquen Pitágoras y saquen el módulo de B. ¿Quedó clarete? Sí, profe. Sí. Bueno, este es el ejercicio que le dejo porque le amargarle el fin de semana. ¿Está? Pero le estoy dando el inicio. Aplicar la resolución de cualquiera de los métodos que ustedes conocen. Igualación o sustitución. 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 Elijan el que se les cante. Cualquier método que elijan, evidentemente el resultado es el mismo, ¿o no? Y Sí. por supuesto acá le van a dar vectores por resultado. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, profe. Vamos, Profe, profe. queda menos de un minuto. Bien. ¿Qué hora son? Dígame la hora. 9:21. ¿Cuánto? 9:21. Bueno, nos faltan 15 minutitos. Nos reconectamos y terminamos.
Bueno, ¿estamos todos? ¿Me copian bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ¿entendieron el que le dejo de deber ahí para amargar el fin de semana? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. A defenderse como gato panza arriba, decía mi viejo. Vieron que el gato siempre cae parado, decía mi papá. Bueno, Alfredo, vamos a ver la introducción nada más de esto. Vayan pensando, no para la semana que viene, les tiro como fecha, data, un sábado puede ser, u otro día que ustedes tengan libre, siempre y cuando no se me superponga a mí. Se lo dejo a su criterio, como dice la Karina Angelina, ¿sí? Se me ocurre un sábado, pero si hay otro horario, después usted a lo mejor por el chat o alguno que me escriba, me dice, se ponen de acuerdo, vamos a hacer la clase esa que nos estaba faltando, ¿se acuerdan? Aquella cuando me quedé sin internet yo, ¿recuerdan? Sí, profe. O sea, yo no me he olvidado que debo esa clase. Pero la estaba usando como comodín, digo, si hace falta la doy, calculo que la voy a dar para que nos quede un tiempo para repasar, ¿sí? Sí. Entonces vayan pensando, si bien el parcial va a ser posiblemente a mediados de junio, ya les daré bien la fecha, ¿sí? Como tenemos nosotros una clase semanal, en una de esas la semana que viene podemos hacer 2 clases y ahí prácticamente estaríamos definiendo ya los temas del parcial, ¿se entiende? Bueno. Este primer parcial, que son 3 los que les tengo que tomar a ustedes en anual, va a abarcar hasta sistemas de ecuaciones lineales. Nos falta ver sistemas todavía, pero eso lo doy en una clase porque es simple. Ya, bueno, habiendo entendido todo lo que me toca acá, en sistemas de ecuaciones aplicamos todo lo visto. Entonces, medio como que es como que un final de obra, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y, profe, ¿va a Sí. haber alguna clase tipo de repaso? Si Y podemos claro, por hacer. eso digo que tengamos esa clase que yo le debo para que nos quede una para repasar. ¿Está? Por eso vayan pensando ustedes, no digo ahora, no digo mañana sábado, porque le estoy avisando muy sobre el pucho. Pero, por ejemplo, para la semana que viene tenemos nuestra clase el viernes y el sábado podemos tener la otra. ¿Se entiende lo que digo? En la clase del viernes que viene terminamos lo que son los productos vectoriales y ya en la clase del sábado empezamos con sistema de ecuaciones y prácticamente casi terminamos. Entonces nos va a quedar la clase del otro viernes para terminar lo que quede del sistema de ecuaciones y repasar. Y por ejemplo, en la segunda semana, tomar el parcial. ¿Se entiende más o menos el esquema que tengo armado? Sí. Bien, entonces vayan pensando para la semana que viene, qué día les queda cómodo. Tire melón, por ejemplo, si les queda un día de semana, dicen, profe, tenemos libre tal día. Bueno, tire melón a ver si lo tengo libre yo. Y si no, lo pactamos para el sábado, que me imagino que el sábado podemos todo. ¿Se entiende o no? Los sábados tenemos clase nosotros hasta las 10:25, así que tendría que ser después ahora o a la tarde, profe. Yo diría a la tarde para que coman tranquilo y nos juntamos a la tarde. ¿Se entiende lo que digo? Profe, Por ¿y eso usted charlaron entre ustedes y me avisan, así yo después subo el ID y la clave de la autogestión. Profes, entonces más o menos sería la segunda semana de junio el parcial. Calculo que por ahí. A más tardar la tercera. Pero yo me gustaría tomarlo en la segunda porque ya creo que se viene el receso, ¿sí? Así los corrijo, les doy las notas antes del receso, bueno, en fin, ¿está? Perfecto, profe. Bien. Bueno, nosotros vamos a empezar con el producto escalar. Fíjense, el producto escalar son dentro de los productos. Vieron que hemos hablado de suma de vectores, multiplicación por un escalar, y hemos concluido, creo que todos estamos de acuerdo, en que son operaciones muy fáciles de hacer, que no requieren de un curso extra en la NASA para entenderlo, ¿sí o no? Son fáciles. Pero claro, empiezan los productos, así como veníamos con matrices, aparecía el producto matricial y ya escapaba a las generales de la ley cuando lo comparábamos con los números. Los productos vectoriales también, porque vamos a ver 3 productos vectoriales nosotros. El primer producto es este, que se llama producto escalar, o por la forma en que se representa, producto punto. ¿Sí? De ahora en más,
como concepto primitivo, el producto escalar entre cualquier par de huevadas llamadas vectores va a dar un escalar, va a dar un número. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la definición geométrica sería: si tengo dos vectores libres, el A y el B, ¿lo ven ahí? Sí. El producto escalar aquí le da un número, se representa con un punto, por eso lo de producto punto, ¿está o no? El producto escalar es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido entre esos vectores. ¿Ya ven la definición? En esa fórmula, esto no me jode, esto no me jode, lo digo en el sentido vectorial, porque se pueden sacar módulos por Pitágoras. Si yo de alguna manera pudiese calcular el primer miembro, podría despejar el coseno, ¿o no? Sí, profe. Y calcular el ángulo sin necesidad de andar con un transportador, con la precisión del grado, minuto y segundo, si quiero. Haciendo con la calculadora arco coseno. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, ese será el objetivo. Usted dice, ah, claro, el gordo lo que me quiere meter en la cabeza es que mientras yo labure vectorialmente, estoy generalizando. Y lo voy a poder hacer en cualquier dimensión, aunque no lo pueda dibujar. ¿Se entiende o no? Yo voy a estar con vectores de R10, o sea, 10 componentes que no lo puedo ver ni chupado, aunque me tome 17 Fernet seguido. Pero eso no va a quitar que yo, por ejemplo, pueda calcular el ángulo entre ellos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así como me pone la fórmula, che gordo puto, calcular ese coseno es difícil. ¿Cómo mierda mido un ángulo en R10? ¿Se entiende la idea o no? ¿Cómo lo mido con un transportador? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, ahí hay un pericueto. El gordo chancho este lo que va a tratar de hacer es ponerme el coseno en función de algo vectorial, que generaliza la cuestión y que me va a permitir calcular cualquier ángulo. Ese sería el objetivo. Pero para lo cual necesito tener el primer miembro. ¿Sí? Se demuestra, y posiblemente las eminencias de los teóricos puedan demostrar esto, se demuestra, ¿sí?, que si yo, por ejemplo, tomo para hacerlo genérico, vectores de R3, estamos analizando R2 y R3, ¿no? Tomo el sistema mío y dibujo dos vectores desfasados un cierto ángulo. ¿Lo ven ahí? Y tomo este. Ese vector, por lo que ya hemos visto, no es el vector suma, sino el vector diferencia. ¿De acuerdo o no? ¿Ven ahí que se forma un triángulo? Un triángulo, no rectángulo, un triángulo. ¿Lo ven todos? Sí. Entonces hay en la resolución de triángulos oblicuángulos teoremas famosos. Uno de esos teoremas es el teorema del coseno. ¿Han oído hablar de esto? Sí. 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 El teorema del coseno dice que el cuadrado de un lado, por ejemplo este, cuando digo lado estoy hablando del módulo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo comprendido entre los vectores. ¿Lo ven ahí? Eso es lo que dice el teorema del coseno. Por supuesto, para cualquier lado se cumple lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, profe. Entonces ustedes dicen, mira qué gordo Sagas, en el teorema del coseno, en esta parte, si el 2, está el producto escalar, ¿sí o no? Entonces usted dice, mira que Sagas me sacó el problema de encima, el coseno, ¿o no? Sí. Porque al despejarlo de allá, esto va a quedar A producto escalar por B. ¿Se acuerdan que el desafío era, si yo de alguna manera puedo calcular el primer miembro, voy a sacar con la precisión del grado, minuto y segundo el ángulo? ¿Se acuerdan o no? Entonces despejo A por B, lo despejo de allá, y acá me va a quedar un medio que va a multiplicar a quién. A, el módulo de A al cuadrado, más el módulo de B al cuadrado, menos el módulo del vector diferencia al cuadrado. ¿Se entiende? Un simple pasaje de términos. ¿Lo ven todos? Y acá no le van a apelar a las eminencias del teórico, pero lo pueden hacer ustedes, esto es fácil. Vamos a suponer entonces que el vector A es A1, A2, A3, y el vector B es B1, B2, B3. Hemos dicho que vamos a tomar vectores de R3, pero todo lo que digo en R3 es válido para R2. ¿Se entiende o no? Entonces ustedes cuando desarrollen esto, saquen el módulo al cuadrado, sin aplicar la raíz cuadrada, solamente los módulos al cuadrado, hagan el vector diferencia, multipliquen por un medio, es decir, hagan todo esto, operando, van a llegar a una expresión que es así. ¿Lo ven? Y en esa expresión no está el ángulo tita. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Tercera letanía. La primera, coordenada final menos coordenada inicial. Segunda letanía, todo módulo se calcula en cualquier dimensión aplicando Pitágoras. Tercera letanía que enseña Rodríguez. Esto se lee sumatoria de productos de componentes homólogas. ¿Cómo se lee? La M acostada significa sumatoria, lo saben, ¿no? Sí, profe. Sumatoria de productos de componentes, ¿qué? Homólogas. Entonces usted dice, gordo, mira qué fácil que va a ser calcular el producto escalar, porque vos me vaya a dar como dato los vectores y me vale algo que se da, ¿o no? Entonces, si A, por ejemplo, fuese 3, 1, 2, y B fuese 2, 5, 7, le digo, calcúleme en el producto escalar que me tiene que dar un número, ustedes que son unos genios, dicen, aplican la letanía, sumatoria de productos de componentes, ¿qué? Homólogo. Entonces pondrían 3 por 2, más 1 por 5, más 2 por 7. Y si eso no da un número, me voy a vender sandía a la orilla de la ruta. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto da? 14 más 5, 19 y 6, 25. 25. El concepto primitivo, ¿qué carajo me había dicho? Que el producto escalar entre dos vectores de cualquier naturaleza, ¿qué me tiene que dar siempre? ¿Un qué? ¿Y me dio un número? ¿Sí o no? Sí. Entonces ustedes dicen, pero mira qué gordo Sagas, descubrió el primer miembro, ¿o no? Y como descubrió el primer miembro, ahora suelto de ropa, despejamos coseno y nos queda producto escalar dividido el producto de los módulos. Y en esa fórmula intervienen solamente los vectores, que son los datos, ¿sí o no? Sí.
Y entonces θ va a variar entre 0 y 180 o pi radianes, que es lo mismo. ¿Está o no? Todo esto partiendo de que si nos dan los puntos de la recta. Claro que te dan los vectores, que son datos, más vale. Sino que algo tiene que ser datos, sino que va a calcular. Ah, listo, gracias, profe. Me preguntan por qué varía entre esos ángulos. Sí, fácil, mira. Te lo voy a poner así. Supongamos que vos tenés los dos vectores coincidiendo. ¿Lo ves? ¿Las ves a las dos fibras ahí? Acá está el origen. Están coincidiendo. El ángulo es 0 grados, ¿o no? A partir del origen empieza a girar y el ángulo comienza a aumentar, ¿lo ves? Hasta que se pone a 90. Sigue girando y lo máximo que se puede poner es esto, ¿o no? ¿Qué ángulo hay ahí? 180. ¿Y por abajo? 180. 180. Entonces, ¿entre cuánto y cuánto varía? Entre pi. 180. El que me preguntaba recién. ¿Está clarete? Bien. Alfredo. Lo importante es que haya gente aquí. Profe, ¿podría mostrar la cámara, la de abajo? Ahí. Eso. Gracias. Fíjense que para el mismo ejercicio que veníamos rezando antes, A312, B257, ¿cuál sería el ángulo? Muy fácil. Θ igual a arco coseno de qué? De 25 sobre el producto de los módulos que lo sacan por Pitágoras. En este caso sería 10, 14 por el otro que sería 25 más 49 más 4, 78. Y ahí ustedes, con la precisión del grado, minuto y segundo, si tienen una calculadora para sacar nada, minuto y segundo, hacen arco coseno de eso. ¿Se entiende? La raíz de 14 es el módulo de A, la raíz de 78 es el módulo de A, que se saca por Pitágoras. Y entonces ustedes ahí, con la precisión, como dije, del grado, minuto y segundo, hacen ese cociente, arco coseno, y obtienen el ángulo, que va a ser en este caso agudo. ¿Por qué me doy cuenta que es agudo? Porque el número que está arriba es positivo, lo que está abajo siempre es siempre positivo, son módulos. Entonces, como el coseno tiene signos y varía el ángulo entre 0 y 180, o está en el primero o está en el segundo. Entonces, si el número de arriba me da positivo, quiere decir que es del primer cuadrante, el ángulo va a ser agudo. Y si el número de arriba me da negativo, significa que va a estar en el segundo cuadrante, o sea que el ángulo va a ser obtuso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuánto le daría acá? No sé, mire, si le llevo a decir ángulo, me voy a la mierda. No le doy más clase, porque soy un genio. Lo que sí sé que va a ser agudo, va a ser menor de 90. ¿Alguien lo sacó con la calculadora? 40 grados me dio. ¿Cuánto? 40 grados. Y si querés, lo podés sacar con grado, minuto y segundo, ¿o no? Sí, 50 minutos y 25 segundos. Ahí está. Si lo querés con precisión, lo tenés con precisión. Y no tenés que andar como un pavote con un transportador midiendo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Profe, una pregunta, ¿de dónde sacó los valores de la raíz cuadrada de 14 y El 78? módulo de cada vector. El módulo de A es 312. El módulo por Pitágoras es 14, ¿o no? Ah, listo, gracias. Y el módulo de B, 257, es 78. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Entendieron cómo obró magia el producto escalar acá? Que me permitió medir algo, y esa es la grandeza del producto escalar, que me permite medir boludeces sin tener elementos que midan esas boludeces. ¿Está o no? Solamente con vectores. ¿Quedó clarete? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Espero que sea como el vino tinto y no como el Chablis. Oh, es negro que sabía vino.
Bueno. ¿Entendieron, George Brice? ¿Estudiaron, como dicen los franceses? ¿Estudiaron? ¿Entendieron, mejor dicho? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vayan pensando lo que dije, hasta acá vamos a llegar. Vayan pensando lo que dije respecto de la clase para la semana que viene. Si la quieren el sábado, díganme, para mí sería mejor por la tarde, porque yo a la mañana le doy la mano a mi hijo en su negocio, y me desocupo tipo, tendría que ser después de las 3, 3:30, una cosa así. Porque a veces los sábados tiene mucho laburo, mi hijo, por eso le doy la mano. Los veremos entonces el viernes seguro, y nos ponemos de acuerdo para el sábado. Y si hay otra fecha por ahí, dando vueltas que ustedes tengan libre, tírenmela al privado, o al WhatsApp, o al privado mío, y yo les contestaré si estoy libre y podemos hacerlo en ese horario. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Bueno, fuerte abrazo a todos, buen fin de semana, que descansen. Profe. igualmente.